Dicen que los pies son esos grandes olvidados y que solamente le echamos cuentas, como aquel que dice cuando tenemos algún problema, alguna dolencia. En nuestra sección de salud de hoy queremos, pues precisamente, afrontar el tema de los pies, las patologías, y en esta ocasión de una parte muy concreta del pie, que es el antepié, y que son tan frecuentes como, por ejemplo, y quizás sea la más frecuente de todas, la conocida como juanete, que tiene un nombre mucho más técnico, que yo creo que lo mejor que podemos hacer para que nos lo pronuncie y además nos explique, bueno, pues como siempre, en qué consiste y cómo prevenirlo y tratar este problema, al médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, doctor Javier Farfán. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Conocido de muchos de nuestros espectadores y también profesional del área sanitaria norte de Málaga. ¿Qué es el antepié y qué patologías comprende? Muy bien, el antepié, como su nombre lo dice, pues es la parte de adelante del pie. Es redundante, pero eso es. De la zona donde empiezan la cabeza de los metatarsianos en el pie hacia adelante, pues eso sería el antepié. Y en efecto, pues comprende una serie de patologías que son muy frecuentes, como comentabas tú. Quizá de las más frecuentes. Nuestras listas de espera para pacientes de operar, quizás una de las patologías más frecuentes, porque además comprende no una, sino varias de ellas. La más usual es el hallux valgus, que comúnmente la gente conoce como juanete. Y en segundo o tercer lugar pues estarían los típicos dedos en martillo, dedos en garra, que siempre están acompañando, o no siempre, pero con mucha frecuencia acompañan este tipo de patología. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que provocan los juanetes? Muy bien. El juanete es una deformidad estructural del pie. O sea, los huesos del pie, yo creo que podéis ver en la imagen que estamos presentando, pues a la izquierda veis un pie completamente normal, y hacia la derecha cómo va evolucionando ese primer dedo, el dedo gordo del pie llamado vulgarmente, cómo se va progresivamente inflamando la zona más externa y el dedo se va desviando hacia adentro. Esto lo veremos en una imagen posterior a esta, en la que incluso en una radiografía es fácil de observar cómo en un pie normal los dedos están perfectamente o más o menos perfectamente alineados, y como en la radiografía de la derecha, pues esa angulación del dedo gordo ha cambiado de forma muy relevante, llegando en ocasiones a casos tan extremos como los que se ven en la siguiente imagen. ¿Veis? Son deformidades estructurales muy severas. Claro, aquí estamos hablando de casos muy avanzados. ¿Qué causa todo esto? O sea, ¿por qué ocurre todo esto? Parece mentira, pero es que es así, es tal cual. Estamos acostumbrados a que nuestro pie no vaya como tiene que ir. El pie tiene una anatomía concreta, una forma concreta, y lo estamos forzando desde que nacemos a ir metido en una estructura normalmente más o menos rígida, que es el calzado. Como supondréis, es bastante más frecuente este tipo de patología en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Precisamente porque el calzado es bastante más restrictivo en el calzado femenino que el calzado masculino. O sea, a ello le añadimos además el hecho de que muchas veces se acompañan de tacones, lo cual cambia la postura del pie. Veis en la imagen cómo el calzado obliga a ese dedo gordo del pie a meterse hacia adentro, y cómo el llevar tacones obliga a que la cabeza de los metas, esto puede sonar un poco extraño, pero es la zona donde más frecuentemente se tienen callos en el pie, que en la parte de la planta del pie, es la zona de la que estamos hablando, y se debe precisamente a ese mal apoyo, a ese que el calzado fuerza el que el pie esté en una mala postura. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Que los dedos se van adaptando a una posición que no es anatómica, que no es normal. El dedo gordo, o primer dedo del pie, se va metiendo hacia adentro, con lo cual le va quitando sitio, le va quitando espacio a los demás dedos. Estos dedos no tienen más recurso que o el dedo se pone por debajo, como habéis visto en la imagen, o por encima, o sencillamente tienen que retraerse los dedos. Al retraerse, pues tenemos dedos en martillo, dedos en garra, y en esta parte de abajo del pie aparecen todas estas callosidades que son motivo de las tantas y tantas consultas en el podólogo. Y como decía al principio, parece mentira, pero hay más causas, desde luego, pero la causa fundamental de la patología, actualmente de la patología del antepié, de estas deformidades que estamos hablando, es la mala adecuación del calzado a nuestro pie. Porque como sabéis hay diferentes tipos de calzado. Unos son menos agresivos en este sentido que otros, pero sin duda es la causa principal. Bueno, pues apuntada queda esa definición a grandes rasgos, y ahora tenemos este problema y cómo lo tratamos. Muy bien. Lo principal diría yo que hay que pensar en que una vez que la deformidad está instaurada, y es quizá lo malo de esta patología,
La única solución real es quirúrgica. ¿Por qué? Porque tenemos una deformidad estructurada de un hueso que ha cambiado su forma, de forma definitiva y permanente. Y la solución real es solamente quirúrgica, es corregir la forma del hueso, lo cual supone una cirugía. Hoy, por fortuna, hoy en día hay técnicas muy poco invasivas, técnicas percutáneas se llaman, en las que sin necesidad de abrir se puede realizar, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos, una cirugía que corrige esta deformidad. Ahora, bien, lo ideal es no tener que llegar a la cirugía. Hay muchos medios paliativos, llamaríamos, ¿no?, que mantienen la postura de los dedos en mejor situación para evitar que progrese la enfermedad, para evitar la aparición de estas callosidades, que son pues diferentes dispositivos normalmente de ortopedia, tipo almohadillas, tipo separadores de silicona que se colocan entre los dedos, férulas posturales que ayudan en cierta forma a que no progrese la enfermedad. Pero mientras no quitemos la causa que está deformando el hueso, la enfermedad va a seguir y va a progresar. Bueno, pues importante entonces prevenir, por lo que nos cuenta, ¿no? Exactamente, el tema ahí está la prevención. Es difícil porque estamos enfrentándonos a algo que está todos los días, es la moda. Y la moda es la que hace que llevemos un calzado concreto. Calzado más alto, más bajo, con más punta, con menos punta, más anatómico, menos anatómico. Yo diría que en los últimos años, de todos modos, con el tema de que la gente tiene más esparcimiento al aire libre, disfruta más de deportes de tipo, hay calzados que son más funcionales y más adaptados a la anatomía real del pie. Nadie dice, y los médicos menos, que una mujer esbelta no pueda llevar un calzado elegante una noche que va a una fiesta, ni muchísimo menos, claro que sí. Pero en ocasiones concretas, la mayor parte del tiempo debemos llevar un calzado que sea adecuado a la forma de nuestro pie, suficientemente almohadillado, que deje espacio para que los pies ocupen su sitio natural y no lleven este tipo de deformidades, porque todo empieza por un cambio muy pequeño. Muchas veces basta que aparezca la primera callosidad y ya es todo un fenómeno progresivo. El dedo se va inflamando, va quitando sitio, como comentaba antes, va alterando otros dedos y al final termina en una patología tan severa como estas que hemos visto en alguna de las imágenes previas. Bueno, entonces entiendo que sus recomendaciones para cerrar nuestra sección pasarán inexcusablemente por pensar más en los pies, ¿no? Como decíamos al principio, no olvidarnos de ellos y en el calzado. Claro, es verdad, porque no sé si será porque están allí abajo o porque no duelen hasta el final del proceso, pues pensamos poco en ellos y aguantamos dolores de pie y vamos, es preferible estar elegante que estar sufriendo un dolor concreto. Hay que pensar más en los pies y es como en las manos, es absolutamente natural. Un pie sano es un pie que no tiene callos. Cuando un pie tiene una callosidad, algo no está funcionando bien. La adaptación del calzado, o a la forma de caminar, o a la postura corporal, o sea, algo no está funcionando bien porque ese callo no tiene por qué estar ahí. O sea, un pie sano no tiene callos. Esa sería la primera alerta. Y habría que empezar a pensar en ver un profesional para que nos diga exactamente qué está ocurriendo y qué podría ocurrir a medio y largo plazo. Yo pienso que esto, sobre todo en edades tempranas, hay que empezar muy pronto. Yo diría que pasada la adolescencia, 15, 16, 20 años como mucho, habría que estar ya muy pendientes de cómo evolucionan nuestros pies, qué forma van adquiriendo y si van a tener o no una patología de este tipo. Bueno, pues doctor Javier Farfán, médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, gracias por habernos acompañado. Nada, encantado. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan. Y un pequeño alto del camino y a la vuelta nos vamos ya al plató del Manaco.